Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Hoy iniciamos con el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 en adelante. Lo invito para que también observe en la parte superior el original griego y en las partes inferiores la versión de la Iglesia Católica, la Biblia Jerusalén 1976, y la versión de la Iglesia Cristiana Evangélica Reina Valera 1995, consideradas a criterio de su servidor como las mejores traducciones literales del original griego. En la parte central, el aporte de su servidor. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:1 que después, al cabo de 14 años de nuevo, subí a Jerusalén con Bernabé, tomando como compañero también a Tito. Pablo nos está diciendo que después de la conversión, a los 3 años, él subió a Jerusalén, donde se encontró con Pedro y se encontró con Jacobo, a los cuales les expuso de forma privada el Evangelio. Después, a los 14 años, sube de nuevo a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Pero esta vez los apóstoles que van a recibir a Pablo van a escuchar lo que Pablo está predicando en las diferentes regiones. Porque dice el versículo 2, mas subí según revelación y presenté a ellos la buena noticia que predico a las naciones en privado. La primera vez, después de la conversión, sube hasta los 3 años. Él no se convirtió e inmediatamente fue y le expuso a ellos la buena noticia que él predicaba. No, esperó 3 años. Después de 3 años viene Pablo y sube junto ya con Bernabé y Tito, ya tenía iglesias establecidas, había tenido un gran éxito en las naciones y comienza a predicar la buena noticia que recibió en revelación. Pero a estos 14 años, ya nuestro apóstol Pablo, que así se hace llamar, viene y les va a contar, les va a, digámoslo así, les va a exponer en privado, le va a exponer en privado a los apóstoles la buena noticia que predica. Dice, de alguna manera en vano haber corrido. Es decir, para no haber corrido en vano, para que todo mi trabajo no haya sido un esfuerzo inútil, 14 años evangelizando y hasta después de 14 años viene a exponer la doctrina, seguramente porque había sido cuestionada en algún momento por los judaizantes. En el versículo 3 dice, pero ni Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Es interesante, hermanos, esta palabra por varias situaciones que encontramos y que vamos a rescatar. Si bien es cierto, pasaron 14 años para que Pablo llegara a exponer un mensaje que era el mensaje de la gracia. La carta a los Gálatas es el mensaje de la gracia, la lucha entre la gracia y la ley. Veámoslo como debe ser, porque así es. Viene Pablo y dice, voy a exponerles un mensaje o lo que yo predico. Vengo digamos así, a dar informes a Pedro y a Jacob. Inicialmente fue a ellos, ¿verdad? Se les presentó el mensaje. En esta oportunidad llega a exponer ante los apóstoles. Dice que por revelación llega a exponer lo que Dios le dio a entender, lo que yo estoy predicando, el gran éxito que tenía. Encontramos, por ejemplo, que Pablo nos está hablando que hay una unidad de la doctrina cristiana. Es decir, lo que yo predico, lo que yo digo, lo que yo expongo, tiene que estar de acuerdo con lo que los apóstoles están enseñando en Jerusalén. Lo que yo estoy exponiendo a los gentiles fuera de
de los judíos fuera de Judea, es lo mismo que tiene que estar predicando Pablo. Es decir, hay una unidad de la doctrina cristiana. Si no, ¿para qué Pablo llega y dice, bueno, yo vengo a ustedes, como lo hizo en el viaje, digámoslo así, hablemos del primer viaje, que fue hace 3 años, que él expuso ante Cefas, como lo dice la palabra de Dios en los programas anteriores, le expuso el evangelio a Cefas y a Jacob, a Pedro y a Jacob. No le expuso a nadie más. Aquí ya viene un mensaje, parece que más amplio. Entonces, tenemos que hay una unidad de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es una. Yo no puedo predicar una cosa, mientras que otro cristiano predique otra cosa, y todos creemos cosas distintas, que es lo que vamos a exponer en este mensaje. Sino que la doctrina cristiana es única. Yo sé que hay elementos que nos unen a los creyentes. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo debe ser adorado. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la segunda venida de Jesucristo. Y podríamos seguir con algunas doctrinas fundamentales que están fácilmente localizadas en la gran fuente de nuestra revelación, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, tenemos que la doctrina cristiana es una, la unidad de la doctrina cristiana. Los cristianos tenemos una doctrina y no 2, 3 o 5 doctrinas. Lo otro es que la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento estaba centralizada. ¿Dónde estaba centralizada? En Judea. Estaba centralizada en los apóstoles. Estaba centralizada en la iglesia cristiana central, que fue la iglesia de Jerusalén. Pablo, aunque recibe una revelación de Dios, él tiene que venir a exponer, dice, para no haber corrido en vano. Yo tengo que exponer, y aunque sea una revelación de Jesucristo y lo que sea, los apóstoles tienen que escuchar su mensaje y determinar si eso está o no está de acuerdo. Qué lástima que en nuestros tiempos no haya una centralización del evangelio. Hay tanta diversidad de iglesias cristianas que no sabemos cuál dice la verdad. Y unas personas dicen una cosa, otros dicen otra. Se ha institucionalizado tanto la doctrina cristiana que ha perdido el sabor, se ha vuelto insípida. Entonces tenemos, hermanos, que la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, lo podemos leer en estos primeros 3 versos de Gálatas, estaba centralizada. Y esa centralización Pablo la respeta, como diciendo, aunque recibamos un mensaje, la doctrina del Evangelio es una. ¿Y quién es el mayor o la mayor autoridad para esto? Lo que dijo Cristo, lo que está escrito. En este momento, la autoridad de la iglesia cristiana, de cualquier iglesia cristiana, la gran autoridad viene de los evangelios, viene del Nuevo Testamento, viene de la palabra de Dios. Yo no puedo, en este momento, por tanta diversidad de doctrinas, ya al cabo del siglo XXI, no puedo decir dónde está centralizado el evangelio. ¿Será Roma? ¿Será Estados Unidos? ¿Será España? ¿Dónde se centraliza el evangelio? Porque hemos perdido de alguna manera la doctrina inicial. Y al cabo de los años hemos hecho lo que sucede con los gobiernos, que inventan tantas leyes y tantas leyes que se pierde el norte de lo que debe ser. Se pierde la esencia de la verdad para lo que se crean esas leyes. Así ha pasado con el evangelio. Hemos perdido el norte, hemos descentralizado la doctrina. Entonces tenemos a un Pablo que tiene que pasar por el filtro de los apóstoles su doctrina. Esto que se perdió con el cabo de los años. Lo otro que vamos a interpretar de esto es que no existe la interpretación subjetiva de la palabra de Dios. No puede existir
que yo interpreto de una manera la palabra de Dios, que otro la interpreta de otra manera, no puede existir la interpretación subjetiva de la palabra de Dios, porque entonces la verdad no existiría. Y sabemos que la palabra de Dios es objetiva, y yo tengo que adecuar mi vida a lo que dice el Evangelio, a lo que dijo Cristo, al ejemplo que yo veo en el Nuevo Testamento. Yo no puedo inventar doctrinas. Por eso la Iglesia Católica, con mucho respeto se lo digo, ha perdido su autoridad moral como centralizadora del Evangelio. Históricamente, nuestro Señor dejó una iglesia de la que se deriva el catolicismo. Pero el catolicismo pierde su autoridad moral cuando comenzó a agregar nuevas doctrinas, cuando comienza a agregar doctrinas que no creyeron los apóstoles, doctrinas que no creían ellos. La doctrina evoluciona y se apartan por situaciones históricas, pero se apartan del origen del Evangelio. Y entonces comenzamos a ver doctrinas como la Asunción de María, como doctrinas marianas, doctrinas a nivel del mismo bautismo de niños, doctrinas que no tenían un fundamento doctrinal bíblico. Es decir, se apartaron, y podríamos hablar de un montón de cosas que en este momento no cabe decirlo, pero ahí pierde su autoridad moral, porque se apartaron del Evangelio. Y lo decía Pablo, aún si un ángel del cielo me predica algo diferente al Evangelio, sea anatema. Entonces, al apartarse el catolicismo de la doctrina inicial que está en la Biblia, al Nuevo Testamento, al apartarse de esa doctrina, entonces pierde su autoridad moral como centralizadora de la doctrina cristiana. No podemos creer en algo que no cree en el Evangelio y que incluso no cree, sino que a veces lo contradice. Y no podemos tomar, como dice la Dei Verbum, tomar otras fuentes de revelación como la tradición y el magisterio. No, porque esa tradición, si fortaleciera el Evangelio, sí, pero esa tradición son inventos de nuevas doctrinas que no estaban en el Nuevo Testamento, que no están en el Evangelio de Jesucristo, que no fueron predicadas por Jesucristo, es más, que contradicen lo que Jesucristo dice. Y entonces pierde su autoridad moral como centralizadora de la doctrina cristiana. Y si nos vamos a hablar de nosotros los cristianos evangélicos, pues también tenemos una gran diversidad de doctrinas. Y entonces yo puedo ir donde fulano de tal y me va a decir que la verdad es esta, pero voy donde el otro, y eso no puede ser así. La gente necesita una objetividad y está en el Evangelio, y una interpretación objetiva de la palabra de Dios. Vivimos un problema universal, entonces, el relativismo doctrinal del cristianismo. ¿Y qué es eso? Relativismo doctrinal es que hay tantas doctrinas como hombres, siguiendo a un filósofo griego que decía que hay tantas verdades como hombres. Hay tantas doctrinas como humanos en la tierra. En el cristianismo hay una diversidad de pensamientos. Estamos haciendo una copia de lo que está haciendo el mundo después del posmodernismo, porque estamos agarrando doctrinas y las estamos relativizando. Por ejemplo, la educación en este momento es relativa. Los valores son relativos, no existe un valor fundamental. ¿Cuáles son los verdaderos valores? Unas universidades enseñan una cosa, otras dicen otra cosa. La moral es relativa, subjetiva, donde depende de la persona, depende de la cultura. Es decir, hay un relativismo en la economía, en las economías en las políticas, en las estrategias, en la educación, etc. Y eso mismo lo hemos asumido las iglesias cristianas y nos hemos convertido
en una especie de relativismo doctrinal. Y entonces la gente se confunde. Y la gente por eso se aleja de las iglesias, porque la gente no busca, sino que la gente, muchos son perezosos, y entonces quieren que les digan la verdad. Pero fueron a una iglesia y le dijeron una cosa, y fueron a otra y le dijeron otra cosa. Qué curioso, y los dos creen en la misma Biblia. Es interesante, ¿verdad? No hay verdades absolutas, todo es relativo, y eso mismo nos ha afectado a los cristianos. El relativismo doctrinal, vamos a este otro paso, es el campo fértil de las sectas. Todo esto que hemos tenido es lo que ha justificado la existencia de sectas. Y ya vemos sectas desde el principio. Las primeras sectas, los cainitas, bueno, todos estos grupos entraban dentro de un gran grupo que eran los gnósticos. Estos siempre han existido. Entonces, el campo fértil de las sectas, si nosotros tomamos las características que vienen en los escritos de los primeros padres, en los escritos de los primeros siglos de la iglesia, vamos a encontrar algunas características de una secta. Yo quiero que usted me ponga atención, porque dentro de las características de las sectas, vamos a entender como secta, tomando todos estos puntos, tomando en cuenta lo que nos dice Tertuliano, lo que nos dice digamos así, los diferentes documentos que nos hablan de las sectas de los primeros siglos, vamos a encontrar estas características. Óigame, primero, las sectas son grupos religiosos pequeños. Es un grupo religioso pequeño, es una característica, pero no es la única, porque el cristianismo también fue un grupo religioso pequeño. De hecho, se le llamaba secta. Número 2, es un grupo religioso pequeño que ostenta la verdad. Es decir, que cree tener la verdad. Yo tengo la verdad y nadie más tiene la verdad. La verdad está centralizada en mi grupo. Todos los demás son falsos. Solamente nosotros nos vamos a ir al cielo, todos los demás se van a ir al infierno. Todos están condenados. Eso es una segunda característica. Pero también la tuvo el cristianismo. El cristianismo considera, cree o creemos todos los cristianos que las demás religiones son falsas. Creemos que el judaísmo está equivocado, que el islam está equivocado, que el budismo está equivocado. Es decir, creemos solamente que la única verdad es Cristo. Entonces, pero ese grupo pequeño también tiene esa característica, ostenta la verdad. Hasta ahí no dice nada porque es tan parecido al cristianismo. Otro elemento que tiene, y aquí se comienza a distinguirse, una tercera característica de las sectas es que existe una interpretación subjetiva de la doctrina inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma el evangelio, que es la doctrina inicial, y la interpretamos de una manera subjetiva. Cada uno interpreta la Biblia a su manera. La interpretación subjetiva no está, de acuerdo a los textos bíblicos, fundamentada de ninguna manera, está mal fundamentada, porque debe existir una interpretación objetiva de la palabra de Dios, no subjetiva, ¿verdad? Cuando hay intereses personales, la interpretación de la Biblia se vuelve subjetiva. Yo necesito recoger dinero, entonces yo agarro los textos, los tuerzo para que la gente me dé dinero y convertir la iglesia en una especie de banco, en una especie de centro comercial. Entonces yo necesito algo y utilizo y tuerzo el evangelio para lograr mi objetivo. Por eso la tercera característica es una interpretación subjetiva. La Biblia no tiene interpretaciones subjetivas. Hay una interpretación objetiva. ¿Y cómo podemos llegar a esa interpretación objetiva? Para eso existe el debate, existe el reunirnos, el comunicarnos las doctrinas, el considerar qué creo yo que se creía antes. Cuando la doctrina es oscura, se dice doctrina oscura y punto. No digo, esta doctrina entonces debe ser esto. Bueno, yo creo que puede ser esto. Y hay que presentarle a las personas la verdad de lo que existe. Si en un texto es oscuro y se acabó. Luego lo otro, y la cuarta característica de una secta
es que hay una manipulación de los textos iniciales. Se manipulan los textos originales para mi conveniencia, parecido a lo que dijimos anteriormente. Yo me acomodo la Biblia, yo me acomodo la palabra de Dios. Y muchas veces existe ignorancia, ¿verdad? Significa que la persona leyó la palabra de Dios y como no tiene un conocimiento de las costumbres del pueblo de Israel en los primeros siglos, entonces da una interpretación de acuerdo a los conocimientos actuales, a lo que conoce actualmente, y a veces las cosas son diferentes. Bien, hermanos, llegamos al final de este programa, esperando que hayan sido bendecidos por el Señor. Los esperamos con el versículo 4 en adelante en el próximo programa. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.